tribunales, muy buenos jueces, y a veces hay muy buenas sentencias, pero luego también hay jueces que uno no entiende mucho la lógica de estas sentencias, y eso no pasa en arbitraje. En arbitraje creo que representa un mecanismo eficiente y confiable para resolver controversias. Legalmente Empresarial. Presentado por Corporativo Jurídico Gufel. Bienvenidos a Legalmente Empresarial. Mi nombre es Alberto Gutiérrez, socio fundador de Corporativo Jurídico Gufel. ¿Alguna vez se han preguntado empresarios cómo las empresas de distintos países resuelven sus controversias de manera eficiente sin acudir a tribunales locales? Bueno, el mecanismo se llama arbitraje internacional. Y para ello, tengo el honor de estar con un gran profesionista, una mente brillante del arbitraje internacional y un gran amigo, Javier Jiménez Gutiérrez. Bienvenido, Javier. Y por favor, déjame leer tu semblanza porque, híjoles, es muy grande. Muchas gracias, un placer, pero seguro vas a caer en excesos. No, eres mi amigo y entonces me vas a echar demasiadas flores, pero bueno. No, me dejo, por favor, la tengo que leer para que sepamos con quién estamos hablando. Bueno, Javier es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestrías en Derecho Comparado por la Universidad de Harvard y en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford. Actualmente es socio de la firma Curtis Mallet, especializada en la representación de estados y empresas estatales en la defensa de recursos naturales. Cuenta con más de 30 años de experiencia en Derecho Internacional Privado y Arbitraje Internacional, participando como abogado y árbitro en litigios complejos a nivel global. Sus conocimientos abarcan distintos sistemas jurídicos de América Latina, Estados Unidos y Europa. En el ámbito académico, ha sido profesor de instituciones como el CIDE, la Universidad Panamericana, Iberoamericana y la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga. Gracias por estar aquí. Javier, ¿cómo podemos apoyar a los empresarios que están comenzando, a los empresarios que ya llevan un tiempo? ¿Cómo podemos platicarles del arbitraje internacional? Empezando, ¿qué es lo más relevante? ¿Cómo pueden ingresar a un arbitraje internacional? ¿Cómo se pueden cubrir? ¿Y cómo lo pueden manejar? Bueno, yo empezaría platicando sobre qué es el arbitraje internacional. Creo que tú lo has descrito bien. El arbitraje internacional, de hecho, surge de los empresarios. Quienes proponen en un inicio el arbitraje internacional son las cámaras de comercio. De hecho, la administradora más eficiente o más reconocida internacionalmente de arbitrajes es la Cámara de Comercio Internacional. Entonces realmente son los empresarios que, cansados de lo largo, de la incertidumbre, es decir, de la desconfianza que le tienen al sistema judicial estatal, buscan formas más eficientes de resolver sus controversias, y así surge el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es un juicio privado. Es un juicio que se lleva ante árbitros, no jueces, es decir, árbitros que generalmente son abogados, pero no tienen que serlo. Por ejemplo, en arbitrajes de construcción, el tribunal arbitral puede estar integrado tanto por árbitros como por ingenieros. Y se constituye un tribunal, se lleva un juicio, el tribunal emite una resolución que se llama laudo, y que al amparo de distintos tratados internacionales, sobre todo la Convención de Nueva York, que es el tratado internacional más importante en arbitraje, tiene fuerza de sentencia. Entonces ese laudo o se cumple voluntariamente o se puede ejecutar en los tribunales de cualquier país firmante de la Convención de Nueva York, pero entonces ya el tribunal no conoce la causa y resuelve la causa, simplemente ejecuta el laudo como si fuera un pagaré, se convierte en una especie de juicio ejecutivo mercantil y además de ejecución del laudo. ¿Cómo pueden acceder los empresarios y las empresas a arbitraje? Pues se accede mediante la estipulación en los contratos de una cláusula que se llama cláusula arbitral, que precisamente dice, en caso de controversias, en vez de irnos a tribunales, vamos a resolverlas mediante arbitraje
hay dos tipos de arbitraje: el arbitraje ad hoc, que no lo recomiendo mucho, o el arbitraje institucional, es decir, en donde hay una institución como la CCI, hay otras, la AAA, la American Arbitration Association, aquí está el CAMP, la Cámara de Arbitraje de México, Canacintra organiza arbitrajes. El arbitraje institucional se da ante una institución que administra el arbitraje. Es un juicio privado, los árbitros son privados, el procedimiento es confidencial, es más rápido que los tribunales estatales, los árbitros son nombrados, generalmente son tribunales de 3, uno nombrado por cada parte y uno nombrado por la administradora del arbitraje, la CCI, y generalmente el éxito del arbitraje ha recaído en que generalmente los árbitros pues son profesionistas muy competentes, honestos, y pues es un instrumento que ha funcionado y que le ha funcionado mucho a los empresarios para resolver en forma más eficiente sus controversias. Es decir, ambas empresas van a pactar algún comercio, o ambas empresas van a pactar algún servicio, y desde el contrato en donde están pactando las condiciones, desde ahí debe ambas partes convenir que van a un arbitraje internacional. Desde ahí se puede convenir que se va a ir a un arbitraje internacional, es decir, en el contrato de suministro, o en el contrato de maquila, o en el contrato de lo que sea, de compraventa, se pacta, así como muchas veces se estipula la cláusula de jurisdicción: este contrato estará sujeto a las leyes federales de México, o de Nueva York, o como sea. Generalmente se pacta una cláusula arbitral que dice, en caso de controversia bajo este contrato, esto se resolverá mediante arbitraje llevado a cabo conforme a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional por 3 árbitros nombrados conforme a esas reglas. El arbitraje se llevará en la Ciudad de México, o París, o Houston, o Nueva York, donde lo quieran llevar, y el laudo será obligatorio para las partes. Así de sencillita es la cláusula arbitral. Lo común es que se incluyan en los contratos que firman las empresas, pero no necesariamente, es decir, el hecho de no incluirlo en un contrato no quiere decir que no se pueda acceder a arbitraje. Si hay una controversia en relación con un contrato que no tiene cláusula arbitral, las partes pueden, ya que surgió la controversia, acordar el arbitraje, hacer una cláusula arbitral, posterior a la controversia, y mientras haya acuerdo de las partes, es perfectamente válido. Lo que sí requiere el arbitraje es acuerdo de las partes, porque obviamente si no tenemos, tú y yo, no nos vincula una cláusula arbitral, yo no te puedo demandar en arbitraje. Okay. Si te quiero demandar y no tenemos una cláusula arbitral, tiene que ser en tribunales, que son quienes tienen la jurisdicción original para resolver las controversias. Necesitamos acordar el arbitraje para que la controversia se pueda dirimir por esta vía. Ok, y las partes escogen a sus árbitros. Las partes... ¿Cómo es el proceso? O sea, una vez ya que ambas partes están conformes con que se van a ir o sea, que tienen la voluntad de irse a un arbitraje, tú escoges a tus jueces, tú pagas por ese proceso, o cómo es que se maneja el proceso. Generalmente uno, al optar por arbitraje institucional, se acoge a las reglas de alguna institución administradora de arbitraje, por ejemplo la CCI. Okay. Y las reglas de la CCI, y casi todas las reglas más o menos, tratan el tema de la nominación de árbitros en forma similar. Cuando el arbitraje se da ante un tribunal de 3 árbitros, y esto depende, generalmente la cláusula arbitral estipula si es ante 3 árbitros o ante un árbitro. Cuando es ante 3 árbitros, generalmente cada parte nombra a uno, y se pacta o que esos 2 árbitros designan un presidente, o que la ICC, por ejemplo, designa al presidente. Entonces, cuando son 3 árbitros, la regla general o la costumbre es que cada parte designe un árbitro, y la CCI o la administradora del arbitraje, el CAM o quien esté administrando el arbitraje, designe al presidente. Hay veces que la cláusula arbitral dice que solo ante un árbitro, por razones de monto. Si el monto del contrato no es muy grande, pues un árbitro es más barato, porque a los árbitros hay que pagarles, o profesionales lo hacen con mucha
esmero, con mucha dedicación, con mucho entusiasmo, pero lo hacen en forma profesional, entonces... Y están de acuerdo ambas partes, Sí, ¿no? exacto. Ese árbitro. Creo que la confianza debe existir en el árbitro. Bueno, cada parte nombra a su árbitro, Ok. y la ICC luego nombra a un tercero que nombra a la ICC y no requiere el acuerdo de las partes. Ok. Y realmente lo que ha sido muy valioso y lo que ha representado, yo creo que el éxito del arbitraje, es que estas organizaciones, las organizaciones más importantes de arbitraje, han hecho muy buen trabajo en designar a presidentes de tribunales arbitrales. Eso ha hecho que haya una gran confianza en la figura arbitral y que sea un mecanismo útil para los empresarios. Transparente para las empresas. Pues un mecanismo que genera confianza. Generalmente los empresarios tienen confianza al arbitraje. Yo puedo decir, yo he ganado muchos arbitrajes, he perdido algunos, pero incluso los que he perdido he entendido el razonamiento del tribunal, ¿no? Tribunales, hay muy buenos jueces y a veces hay muy buenas sentencias, pero luego también hay jueces que uno no entiende mucho la lógica de esas sentencias, y eso no pasa en arbitraje. En arbitraje creo que representa un mecanismo eficiente y confiable para resolver controversias. Ok. Bueno, y ahora con el arbitraje internacional y con la reforma judicial, ¿qué nos puedes decir? ¿Que puede haber algún beneficio que las empresas opten por el arbitraje internacional? ¿Cómo puede transformarse con la reforma judicial? ¿Qué nos puedes platicar sobre eso? Sí, la reforma judicial, como tú sabes, generó una gran polémica. Sí. Y había importantes cuestionamientos en torno a la reforma judicial. Y dentro del mundo del arbitraje se empezó a surgir una narrativa medio artificial que decía, bueno, a ver, a lo mejor la reforma judicial no funciona bien y a lo mejor los tribunales baja su calidad, pero ahí está el arbitraje para salvar el día, pactemos cláusulas arbitrales y todo va a estar bien. No es tan así, porque el arbitraje para funcionar requiere de una judicatura sana, de una judicatura fuerte. Mencionábamos hace algunos minutos, el arbitraje concluye con un laudo, así se llaman las sentencias en arbitraje, y ese laudo la mayoría de las veces se cumple voluntariamente, porque las empresas que acuden al arbitraje pues son empresas serias que no quieren incurrir en el daño reputacional de no cumplir laudos. Pero hay ocasiones en donde no se cumple el laudo y hay que ir a ejecutarlo a tribunales. Y entonces, si los tribunales no son confiables, ahí hay algo malo en el sistema. También en arbitraje, aunque se pacte una cláusula arbitral, se puede acudir a tribunales, por ejemplo, para pedir medidas precautorias que los árbitros no pueden dictar, porque no son funcionarios públicos, no son órganos del Estado, no tienen el imperium que tienen los funcionarios públicos. Entonces, no es que el arbitraje sea totalmente independiente del Poder Judicial. Necesitamos un Poder Judicial sólido, ¿no? Ahora, dicho esto, sí creo que el arbitraje puede ayudar muchísimo. Si los empresarios le tienen más confianza a la figura arbitral, pues hay que acudir a ella. Y en otras jurisdicciones, yo mencionaste amablemente en mi currículum que me dedico al derecho comparado, a ver distintos sistemas jurídicos, han entendido muy bien que el arbitraje, y no solo el arbitraje forma parte de todo un conjunto de medios alternativos de solución de controversias. Está la mediación, por ejemplo. Todos estos medios alternativos de solución de controversias pueden ayudar enormemente a tener un mejor poder judicial. Son realmente coadyuvantes del Poder Judicial, no competencia del Poder Judicial. Por ejemplo, uno de los grandes problemas de nuestro Poder Judicial, el Poder Judicial aquí en México, es el rezago. Pues el rezago puede combatirse si los asuntos que son arbitrables se van a arbitraje. Si los asuntos que pueden ser sujetos de una mediación eficiente se van a mediación. Entonces creo que eso es que
mucha gente, y creo que hay algo de mérito en decir, bueno, si tengo dudas sobre cómo va a ser el Poder Judicial por la reforma, mejor me voy a arbitraje. Creo que es una buena idea, pero hay que tener conciencia de que el arbitraje necesita una judicatura solvente y que necesitamos que la judicatura sea solvente. Y ¿por qué es más eficiente el arbitraje, la mediación, que los juicios? Y aquí yo creo que es importante entender la mentalidad distinta que hay en los mecanismos alternos de solución de controversias de la que generalmente se presentan los juicios. Y yo creo que aquí los abogados tenemos mucha culpa. Los abogados de repente creemos que nuestro trabajo es ganar juicios. Y no es cierto, nuestro trabajo no es ganar juicios. Nuestro trabajo es resolver problemas. Solucionarlos. Muchas veces se gana un juicio y la sentencia no se puede ejecutar. Y es una victoria pírrica, una victoria simbólica. Se ganó el juicio, pero no se solucionó el problema. Sí, lo puedes enmarcar. Se enmarca la sentencia y no sirve para otra cosa, ¿no? Entonces, creo que los métodos alternos de solución de controversias, hay esta idea de que no estamos ahí para ganar el arbitraje, estamos para solucionar el problema. Si no se puede solucionar, hay que ganar el arbitraje. Pero lo importante no necesariamente es que le levanten la mano uno al final del arbitraje. Lo importante es solucionar el problema. Yo siempre he dicho que cuando un abogado recibe un nuevo asunto, debe iniciar a la par 2 negociaciones. Una con la contraparte y una con su propio cliente. Porque es importante que el abogado traiga al cliente a la razonabilidad. Sí, claro. Y si cada abogado trae a su respectivo cliente a la razonabilidad y los abogados son razonables entre ellos, generalmente se puede llegar a un arreglo. Y un arreglo va a ser siempre mejor que un pleito prolongado en donde muchas veces no se puede ejecutar la sentencia y en donde los únicos que ganan son los abogados. Creo que esa mentalidad está más patente en el arbitraje que en tribunales, ¿no? Un poco por la naturaleza de los pleitos. Generalmente el arbitraje es entre empresas, son negocios, ¿no? Y los negocios, pues hay lugar a la negociación. Hay otras áreas del derecho en donde entra más la pasión, o el área familiar, las herencias, los divorcios, en donde no es simplemente negociar porque hay muchos sentimientos que van más allá de un acuerdo razonable en términos económicos. Entonces sí creo que hay en el arbitraje esta vocación hacia la solución de los conflictos. Sí creo que es muy importante y ojalá le empecemos a ver en tribunales, ¿no? Yo sí he visto jurisdicciones en donde los propios jueces estatales tienen una vocación mayor que la que veo en nuestro sistema, de tratar de que las partes se acerquen, de tratar de que las partes platiquen, de tratar de que las partes se arreglen. Y creo que no son los jueces, los abogados. Muchas veces los abogados de parte, los abogados que están representando a las partes, son el obstáculo mayor para que se llegue a un arreglo. Sí, también Esos hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que también los empresarios, convencer a tu cliente que estés de acuerdo a un arbitraje internacional, también creo que puede ser un poquito difícil, ¿no? Yo creo que es dar a conocer la figura de las empresas. Las grandes empresas recurren al arbitraje muy habitualmente. Lo que nos ha faltado en México es usar el arbitraje para todo tipo de negocios, no solo el de los billones de dólares, ¿no? Hay otras jurisdicciones que lo han hecho muy bien. Por ejemplo, en Perú arbitran todo. Es una jurisdicción con una gran vocación hacia el arbitraje. Estados Unidos también tiene muchísimos asuntos que llegan a tribunales, no acaban en sentencia porque se van o a mediación o a arbitraje y se resuelven en mediación y en arbitraje. En Perú me contaron de un ejercicio fascinante que hizo una universidad en donde creó un centro de arbitraje para conflictos de menor cuantía, para casi como juzgado de paz, pero en el arbitraje. Entonces era para pleitos de vecinos, si tu barda está más alta de lo que debería, es decir,
controversias realmente pequeñas, en donde llegaban los ciudadanos que tenían el conflicto, sin abogados llegaban, les asignaban estudiantes que hacían las veces de los abogados, cada equipo de estudiantes supervisados por un profesor, y se nombraba a un profesor de la escuela como árbitro, y se llevaba un arbitraje, y se resolvían los conflictos. Y entonces, un ejercicio fascinante porque todos ganaban. Ganaban los ciudadanos que estaban enfrentando un conflicto porque había una forma eficiente de resolverlo. No les cobraban, no gastaban en abogados, no gastaban en árbitros, resolvían su conflicto en una forma civilizada. Ganaban los estudiantes porque era una gran práctica, un gran ejercicio profesional, le aprendía, ¿no? Ganaban los profesores porque era un gran mecanismo para enseñar a los estudiantes y para lograr lo que uno busca cuando es profesor o que es formar abogados, ¿no? Entonces, todo el mundo ganaba, ¿no? Entonces, estos son los ejercicios que creo que hay que replicar y que creo que pueden ayudar muchísimo. Podríamos decir que el arbitraje internacional es llevado por expertos en la materia que tienen relación con el conflicto. A eso podemos llamarlo jueces, que son expertos. Si hay un conflicto, no sé, de una venta, Sí. Los árbitros sí van a estar relacionados con todo ese movimiento de la venta. Sí, ¿Es así o...? una de las ventajas del arbitraje es que los árbitros se designan ya que surgió el conflicto. Ok, Entonces ya sé por qué me estoy peleando. sí. Y entonces al seleccionar al árbitro, puedo seleccionar un perfil, un árbitro que sepa de arbitraje, pero que además sepa de la materia objeto del conflicto. Ok, Entonces, si yo tengo un conflicto, un arbitraje, por ejemplo, en materia de construcción, pues hay árbitros con una gran experiencia. Hay, por ejemplo, árbitros que son abogados e ingenieros, ¿okay? ¿No? Porque y saben de los dos temas, ¿no? No voy a nombrar al mismo árbitro si es el arbitraje es en materia de construcción o si es, por ejemplo, en materia de fusiones y adquisiciones. Una empresa compra otra y resulta que hay reclamaciones después de esa compra por le vendieron a alguien gato por liebre o por lo menos se la argumenta. Bueno, pues entonces voy a buscar un árbitro que sepa de arbitraje, pero que además sepa de corporativo, de fusiones, de adquisiciones, de ventas, de compras de empresas o arbitraje en materia de telecomunicaciones. Pues hay que buscar las telecomunicaciones, es un área muy especializada, árbitros con experiencia en la materia. Entonces, una de las ventajas del arbitraje es que puedo seleccionar al árbitro ideal para la controversia, porque a diferencia del juez, que ahí está y le toca, sí, a veces de mal aleatorio, los jueces están viendo direcciones y maneras. y hay buenos jueces y hay malos jueces, pero incluso los buenos jueces no pueden ser buenos en todo, ¿no? Pueden saber de todo, ¿no? Entonces, esa ventaja adicional que da el arbitraje de poder seleccionar el perfil idóneo para el arbitraje es muy importante. Ok, ya que tú escoges los jueces, ¿este procedimiento existen costos del procedimiento? O sea, depende, hace ratito lo comentabas, depende de los jueces que tú quieras, ¿se incrementa el costo? ¿O cómo es el costo para los empresarios? Sí, ¿no? sí, uno, por ejemplo, pacta una cláusula arbitral ante la ICC o aquí en México ante el CAM, ¿sí? ¿No? O ante la Canacintra, o ante lo. Entonces, la ICC o el CAM o la Canacintra van a cobrar, van a pedir a cada una de las partes un avance de costos para cubrir sus costos administrativos y los honorarios de los actos. Y entonces, y hay un arancel. Si los empresarios están interesados, pueden meterse a la página de la ICC o del CAM o de la Canacintra o buscar sus reglas de arbitraje, buscar el arancel de los honorarios que se le pagan a cada árbitro, ¿no? Pero si hay ese gasto, por eso en contratos de cuantía menor a veces se opta por un árbitro en vez de 3 para abaratar los costos del arbitraje. Y luego los
las partes y los empresarios que están en el conflicto pues tienen que pagar los honorarios de sus abogados. Muchas veces, dependiendo de la naturaleza del conflicto, hay otros costos, por ejemplo, peritajes, arbitrajes de construcción. Hay que... ¿Esto se ofrece o lo solicitan los árbitros? No, las partes generales, es un elemento de prueba que puede presentar cada una de las partes, y si uno presenta un peritaje, el otro debe presentar otro peritaje. Entonces, las materias técnicas, pues generalmente se requieren periciales dentro del caudal probatorio de los arbitrajes. Ok, no, pues es interesantísimo. ¿Y qué les recomiendas? ¿Qué es lo que deben de verificar bien los empresarios? ¿Qué sugerencias tienes? ¿Qué recomendaciones? ¿En qué se deben de fijar cuando se van a meter a un arbitraje internacional? Primero, familiarizarse con la figura, familiarizarse con las instituciones, porque hay instituciones muy reconocidas, pero hay otras no tanto. Pactar cláusulas arbitrales y yo lo que recomiendo es arbitraje institucional ante instituciones reconocidas. He mencionado algunas, no es que quiera yo hacerle propaganda a alguna, pero simplemente que aseguren que la institución arbitral es reconocida, y luego que si están enfrentando un arbitraje, acudan a profesionales, abogados expertos en arbitraje. En el arbitraje yo he visto muchos abogados que posiblemente son muy buenos abogados en tribunales tratar de llevar un arbitraje si no son arbitralistas y cometer errores que les cuesta muy caros en el arbitraje, producto de una cultura formada más en tribunales. Hay argumentos, sobre todo argumentos muy formalistas, que en arbitraje no van a funcionar, que en tribunales sí funcionan. El arbitraje respeta o acepta la importancia de ciertos elementos formales y ciertas reglas procesales para salvaguardar el debido proceso. Pero una vez que esas reglas formales básicas se cumplen, se trata de ir al fondo, no de discutir si el poder estaba mal o le faltaba una coma, o etcétera, etcétera. O sea, argumentos muy formalistas que a veces se dan en tribunales. Sí, eso es la buena personalidad, si ofreciste bien las pruebas o no las ofreciste bien. O sea, al final creo que esos son los formalistas. La mayoría de los arbitrajes en donde yo he sido abogado de parte, nunca me han pedido mi poder. La gente asume que si estoy trabajando y presento un memorial de 200 páginas del arbitraje y invertí muchas horas de trabajo en él, es porque me están pagando. Entonces, es un proceso mucho menos formalista. Y entonces hay que saber que en el curso de arbitraje que daba yo en muchas universidades, les explicaba yo a los alumnos que el arbitraje no es un camino distinto para llegar al mismo lado. Es un camino distinto donde a veces se llega a lugares distintos. Es decir, un mismo conflicto puede llegar a una resolución muy distinta en arbitraje que en tribunales estatales, y en donde se camina distinto. No se aboga igual en arbitraje. Sí, no están los formalismos. O sea, los formalismos. La regla en el arbitraje, uno tiene que acusar, demostrar muy buena fe y razonabilidad. Si uno convence al árbitro de que uno es la parte de buena fe y razonable, le va a ir bien en el arbitraje. Si uno se esconde en argumentos muy formalistas, muy lebuleicos, no le va a ir muy bien a uno el arbitraje. Y entonces, a veces, vemos vemos abogados más a la usanza, digamos, de los tribunales, tratar de litigar igual que litigan en tribunales en arbitraje, y eso generalmente no da buenos resultados. Cambia totalmente el procedimiento. Entonces es un camino distinto, y donde se camina distinto, es poco. Y donde creo que se permite un poquito más el demostrar, ¿no? El demostrar a no ser tan formal, a que, no demostraste esto, Es el fondo, y por nada más el fondo que la forma. ¿Cuántos litigios en México el 80% creo que de los amparos que se derivan de procedimientos judiciales en México
es por razones procesales, adjetivas, no por el fondo del asunto. En arbitraje tratamos de alejarnos de eso, ¿no? De darle la razón a quien la tenga, en el fondo, no a quien se esconde en formalismos y tecnicismos y interpretaciones demasiado rigurosas, etcétera, etcétera. No es que haya un total abandono de las cuestiones de forma, pero sí creo que es válido decir que el arbitraje se privilegia el fondo sobre la forma en una forma mucho más importante que los tribunales estatales. Ok, pues interesantísimo, Javier. Está muy interesante. Y dime una cosa, en las empresas, forzosamente, para el arbitraje internacional, las empresas deben de pertenecer a diferentes jurisdicciones, o los socios, o totalmente las empresas. Hay una, o cómo puede, o sea, a ver, hay una discusión, sí, sobre si existe una diferencia entre arbitraje internacional y arbitraje nacional. Okay. Y hay quien dice, bueno, pues si las empresas son de diferente país, o si los servicios se prestaron en otro país, es decir, si hay un elemento, si más de dos sistemas jurídicos están involucrados en el tema, entonces es arbitraje internacional. En cambio, si una empresa en México celebra una cláusula arbitral con otra empresa en México, las dos empresas son mexicanas, el contrato se va a cumplir en México, todo es en México, hay quien dice, entonces ese arbitraje es nacional. Yo no soy de acuerdo, y yo no soy de acuerdo porque todos los arbitrajes, incluso ese nacional, están protegidos por la Convención de Nueva York. Este tratado que han celebrado casi todos los países, y que dice que cualquier laudo dictado en cualquier país firmante de la Convención de Nueva York puede ser ejecutado en cualquier otro país firmante de la Convención de Nueva York. Entonces, otra de las ventajas que no hemos platicado del arbitraje es que vamos a suponer este arbitraje nacional entre empresas mexicanas. Yo tengo un laudo contra una empresa mexicana. El laudo se dictó en México, que está protegido bajo la Convención de Nueva York. Entonces, si yo me entero que esa empresa tiene bienes, por ejemplo, en Estados Unidos o en Guatemala o Francia, Italia, cuentas bancarias, cuentas por pagar, etcétera, etcétera, puedo ejecutar el laudo en esas jurisdicciones sin necesidad de homologar sentencias o ese tipo de procedimientos que se requerirían para ejecutar una sentencia mexicana en el extranjero. Aunque el laudo sea de México. Aunque el laudo sea de México, cualquier laudo editado en un país que es firmante de la Convención de Nueva York puede ser ejecutado en cualquier otro país firmante de la Convención de Nueva York, donde el deudor tenga activos, ¿no? Si no tiene activos, puedo ejecutar el laudo. Pero entonces esa es otra de las ventajas que traigo. El arbitraje, tengo deudor aquí no tiene activos, pero tiene un cliente en Estados Unidos, le puedo embargar las cuentas por pagar. Entonces, cliente en Estados Unidos tiene cuentas en el extranjero, o fin. Entonces, da una serie de elementos para la ejecución del laudo que muchas veces ayudan a que la sentencia no sea un diploma que se cuelga en la oficina y que no sirva. Y dime, Javier, ¿alguna experiencia que hayas tenido, digo, sin decir nombres o algo que no se quiera decir, alguna experiencia que hayas tenido, que hayas dicho, este arbitraje fue? No, pues afortunadamente he tenido arbitrajes interesantísimos, la verdad, lamentablemente todos ellos son confidenciales, Sí. Entonces no podemos platicar mucho de ellos, pero han habido arbitrajes interesantísimos. Un poco lo que decíamos, tuve un caso en donde ganamos para que te des una idea de los elementos que pueden derivarse del arbitraje. Tuvimos un arbitraje donde la sede era Bolivia. Y en Bolivia los tribunales decretaron la nulidad del laudo a mi manera de ver indebidamente. Entonces no podíamos ejecutarlo en Bolivia, pero nos fuimos a ejecutarlo en Estados Unidos.
Y en Estados Unidos la empresa no tenía bienes de términos estrictos, pero tenía bonos colocados en los mercados financieros de Estados Unidos. Entonces pedimos el reconocimiento de ese laudo por las Cortes Americanas. A la hora de que lo reconocieron, se vuelve una sentencia americana. Y si no se cumple, hay un desacato. Y si hay un desacato, no se puede acceder a los mercados financieros. Entonces, para renegociar esos bonos, tenían que cumplir con la sentencia y la pagar. Entonces, es el tipo de, digamos, de estrategias que da el derecho internacional y muchas de las cuales se derivan de este principio de que para mí todos los arbitrajes son internacionales porque todos están protegidos por la Convención Global. Oh, pues interesantísimo. La verdad es que lo que nos acabas de decir es una gran estrategia. Pues son las que se derivan, ¿no? De instrumentos que el arbitraje puede dar. ¿Cuáles serían las 3 instituciones, Javier, las que tú recomiendas o las más importantes en este tema de arbitraje internacional? Bueno, hay muchas instituciones arbitrales muy importantes, pero para empresarios mexicanos, yo pensaría en 3 fundamentalmente, que es la ICC, que es la internacional, la Cámara de Comercio Internacional. Pensaría en el CAM, que es una institución arbitral mexicana, hecha un poco a imagen y semejanza de la CCI, ¿okay? Y pensaría, y Canacintra, que está haciendo una actividad arbitral importante, quizá dependiendo de los montos de los negocios, si es un negocio más grande, si es internacional, si es previsible que el laudo pueda ejecutarse fuera de México, etcétera, pues la ICC la conocen en todo el mundo, tiene reconocimiento internacional, es un poco más cara. El CAM fue pensado, creo, a imagen y semejanza de la CCI para negocios más locales, para negocios es un poco más barata en términos de los honorarios de los árbitros, pues honorarios de los abogados, pues los pactan libremente los abogados, esos clientes. Pero el CAM es una buena opción, digamos, si el negocio no es internacional y no se ve muy probable que haya la necesidad de ejecutar el laudo en 5 países distintos, etcétera, etcétera. El CAM es una buena opción y Canacintra está haciendo un magnífico trabajo. ¿Y algo más que le quieras decir a los empresarios, Javier? Pues que volteen. Primero que a los jóvenes, sobre todo. A los jóvenes abogados, pues que ojalá sí me entiendan en este consejo que les doy de que los abogados deberíamos estar para resolver problemas, no para crearlos o prolongarlos. Que haya una vocación hacia la conciliación, hacia a la conciliación razonable. No se trata de ceder ni bajar las manos. Simplemente ser razonable. Cuando las gentes son razonables, generalmente se pueden llegar a acuerdos que son mejores para todos. Entonces sería mi consejo para los jóvenes. Hoy hemos hablado mucho de arbitraje, pero otro método alternativo de solución de controversias es la mediación. La gente muchas veces no distingue la diferencia que hay entre un árbitro y un mediador. Un árbitro es un juez. Entonces, por ejemplo, en arbitraje, el juez no puede reunirse con las partes por separado, no pueden haber alegatos ex parte. En cambio, en la mediación, ¿qué es la mediación? La mediación es una especie de negociación, pero con un mediador independiente en medio que hace las veces de Celestina. ¿Okay? Trata de acercar a las partes, ¿no? Entonces él no es un juez, no tiene que dictar una resolución justa. Él lo que busca es acercar a las partes. Entonces él sí se reúne con una parte primero y con otra parte después, y le dice a una parte, oye, mira, la contraparte está fuerte en esto, mejor piénsala bien, y le va con la otra y oye, tu contraparte está fuerte en esto, mejor piénsala bien, y los va acercando, tratando de obtener un arreglo. Entonces, ese es otro mecanismo que hay que explotar. Hay que tratar de resolver los problemas, no prolongarlos y crearlos, ni obstaculizar su resolución, y un acuerdo razonable siempre va a ser mejor que un pleito colocado.
Creo que hacia allá tenemos que caminar como cultura jurídica de los abogados. Sí. Es lo que buscan los empresarios. Los empresarios buscan resolver el problema y seguir adelante, seguir haciendo dinero. Los empresarios no están en el negocio de ganar pleitos. Los empresarios están en el negocio de que sus empresas funcionen bien. El pleito lo quieren resolver de forma razonable y seguir adelante. Para eso nos buscan a los abogados. Para eso, pero a veces los abogados no lo entendemos. A veces creen que tenemos que ganar a toda costa el juicio, llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Muchas veces esa no es nuestra tarea. El no ver un asunto como un negocio. El ver el asunto como algo que tienes que hacer para resolverlo. Sí, si tu negocio es la venta de coches, pues debe ser negocio vendiendo coches, no ganando pleitos. Así, entonces, los pleitos a veces son pues una consecuencia ineludible de los negocios, sí, pero no son el negocio mismo. Entonces hay que ser razonable, hay que solucionarlos y seguir adelante fortaleciendo el negocio, y eso es, creo que lo que los abogados tenemos que entender, y lo que el arbitraje, la mediación y otros métodos alternativos de solución de controversias pueden lograr. Y nos pueden ayudar mucho. Nos pueden ayudar mucho, digo, empresarios, y evitarnos juicios con mucho tiempo, muy largos, ¿no? Muy desgastantes también, ¿no? Nadie gana en un juicio largo más que el abogado. Sí, dicen también en los divorcios, ¿no? ¿Quién gana? Pues el abogado. Pues tenemos que cambiar el acuerdo. Tenemos que ayudar a la gente a resolver sus problemas de una forma eficiente, razonable. Y no caer en eso que a veces dice nosotros, y a veces se dice con razón, de que los abogados, para cada solución tenemos por lo menos dos problemas, ¿verdad? Tratar de evitar eso. Ok, perfecto. ¿Algo más que desees agregar? Agradecerte la invitación, ha sido un placer. Y buscar una oportunidad para llevar un arbitraje juntos, y a lo mejor hacemos arbitralistas, querido. No, muchas gracias por estar aquí, de verdad, aprecio mucho que estés aquí. Te admiro mucho, Javier, de verdad. Sé que fuiste candidato a ministro. Pues sí, decididos de verdad, yo comentábamos, sí creo que no es que el arbitraje salve todo y nos podamos ver, sí creo que necesitamos una... Y yo sé que lo hiciste desde corazón, y yo sé que lo hiciste por amor a México. Y bueno, la verdad es que me dio mucho gusto verte ahí, y la verdad es que no lo dejes de hacer. De verdad, si hay otra posibilidad, síguelo intentando, y para darle para adelante, ¿no? México necesita personas como tú. Muchas gracias. En la Suprema Corte. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Y bueno, muchas gracias a todos. Espero nos acompañen en nuestro canal de YouTube. Espero se puedan suscribir, apoyarnos a este proyecto que es para ustedes, los empresarios de México. Gracias, y esto fue Legalmente Empresarial. Legalmente Empresarial. Presentado por Corporativo Jurídico Gufel.